8:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Pedro Freile, candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Socialista Lista 23. Queremos conocer sus propuestas para la alcaldía. Como antecedentes, Pedro Freile fue candidato a la presidencia de la República, empresario ejecutivo, y hoy aspira a llegar a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Empecemos con un tema que preocupa a los ecuatorianos y a todos los residentes en la capital, el tema de seguridad. ¿Cómo afrontar la seguridad y el nivel de violencia? Si bien no tenemos los registros de otras ciudades como Guayaquil, Babahoyo, Esmeraldas, ciudades manabitas, en Quito ya hay preocupación por la ola de robos y de delincuencia. ¿Cómo afrontar la seguridad? Partiendo de un hecho de que esto es responsabilidad del Estado. Sin embargo, Quito, ¿cómo debiera aportar a sabiendas de que nos cobra anualmente una tasa de seguridad? Muy buen día, doctor Freire. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a todos los amigos de la cadena Democracia. Soy Pedro José Freile, candidato de la Alianza UIO 1723, alianza conformada por Sociedad Unida Más Acción, Partido Suma, el Partido Socialista, Acción Democrática Ecuatoriana y el Quinto Poder, a la alcaldía de Quito. Y Miguel, muchas gracias por esta pregunta que está hecha en el top de las preocupaciones que tenemos los quiteños. El asunto de la seguridad nosotros sostenemos, y hace más de una semana hemos tenido oportunidad de compartirle al gobierno nacional nuestra perspectiva de que esto está en el límite no solamente de las acciones de seguridad, sino inclusive de las consideraciones estratégicas de la defensa nacional. Los problemas de violencia asociados a la carencia económica producida por la insubsistencia de acciones del gobierno central acumulados después de un largo proceso de desorganización del Estado ecuatoriano, en donde se concentró la economía exclusivamente en la capacidad logística y de decisión del Estado central, nos ha llevado como consecuencia a unas ciudades, vamos a la parte territorial, desprovistas además por el sistema constitucional del sentido de responsabilidad que deben asumir frente a los fenómenos de seguridad. La Constitución de Montecristi, de la cual públicamente me considero un detractor, creo que el Ecuador debe recuperar un marco institucional que nos permita a los ciudadanos hacer nuestras vidas de una manera racional, pues dice que los gobiernos autónomos descentralizados son responsables de una cosa que denomina responsabilidad ciudadana o seguridad ciudadana, que viene a ser casi que solamente la organización de kermeses frente a una seguridad pública que teóricamente ejerce el gobierno central, que va desde la prevención del crimen, la persecución del crimen, el juzgamiento y la rehabilitación. En realidad hay todo por hacer desde el municipio, no solo por una tasa de seguridad onerosa que pagamos los quiteños, sino por la responsabilidad que implica asumir acciones específicas en la infraestructura y con un aparato de seguridad, además que tiene 4 instituciones de seguridad dentro del municipio que deben utilizar esa tasa. Yo voy a empezar solo para ejemplificar lo ridículo que es la situación de seguridad frente a las competencias de la ciudad, con el tema de los agentes de control, tanto los que conocemos como policías de tránsito como los policías municipales en general. Cuando uno ve un soldado, un marino, un aviador, un policía nacional, uno sabe qué rango tiene, si es de tropa o si es un oficial. Pero Miguel, yo le pregunto a usted, ¿qué rangos existen entre los policías municipales? Le voy a contestar. Existen solamente a pata y en moto. Esos son los rangos que existen dentro de la policía municipal. Hay unos que se denominan fiscalizadores que pueden ir en moto y todos los demás. Tienen muy pocas semanas de formación, estamos hablando de menos de 6 meses, y salen con la responsabilidad de hacer control del espacio público y al mismo tiempo de todo el tránsito de la ciudad. No hemos tomado en serio, las administraciones municipales no han tomado en serio el darle funciones a estos servidores. La última vez que se hizo fue en el año 2009, con una estructura municipal de 6.900 funcionarios en total. Hoy tenemos 22.000, una necesidad de 8.000 en el control del espacio público, cerca de 2.000 disponibles, con una formación incipiente y sin jerarquía. Entonces, en lo administrativo hay que dotarle de una estructura con propósito institucional y funciones a la fuerza pública municipal, y por el otro lado abastecer, y esto es coordinación necesaria con el gobierno central, de espacios de cohesión social,
que son parques, que son tatacentros, guaguacentros, espacios de creación artística, en donde el deporte, básicamente bajo la premisa de que no puede haber un parque sin que haya conos de una pelota para que los niños puedan tener alguien que les guíe en el empeño de hacer deporte, es necesario que tengamos tecnología instalada que se comparta con el gobierno nacional a nivel de cámaras de inteligencia artificial, que hoy todo el mundo habla, pero es necesario entender cómo funcionan. El KIR está en cuánto tiempo de manera íntegra se puede mantener la información para propósitos de persecución del crimen. Si es que los repositorios duran 72 horas, como hoy pasa con la información que se acumula en las cámaras de seguridad que van a dar con el 911, en realidad ni siquiera para las investigaciones fiscales la infraestructura es suficiente. Y para que esto sea suficiente continuamente, tenemos que salir de la lógica de la compra pública de infraestructura. Un teléfono celular tiene entre 2 y 3 años máximo de obsolescencia frente a la tecnología que le va a superar de manera inmediata. Lo mismo pasa con las cámaras. Si compramos infraestructura, si no hacemos un leasing bajo responsabilidad del riesgo de la empresa privada de poder reponerlo continuamente, vamos a tener siempre cada 3 años un hueco tecnológico que no se va a poder suplir por insuficiencia financiera de un Estado que además en los próximos 6 años va a estar en condiciones de pobreza. Doctor Freire, ¿y cómo va a plantear usted? ¿Lleva un plan de seguridad? ¿Va a involucrar al sector privado? Porque evidentemente, como usted dice, esto tiene un costo, rebasa las capacidades incluso del Estado, de una alcaldía. No es suficiente la tasa de seguridad, pero ¿cómo afrontar a fin de que esto sea un plan integral en conjunto con la vinculación y la convocatoria al sector privado? El sector privado necesita generar riqueza. La única manera en la que un pueblo puede proyectar la creación de empleo es dándole oportunidad a quienes tienen esa función social, que es el sector privado. El Estado lo único que tiene que hacer es darle certeza al sector privado para crear riqueza, y esa certeza mínima es utilizar los recursos de una manera apropiada. Miguel, le voy a poner un ejemplo. Los concejales de la ciudad de Quito tienen entre 5 y 6 asesores con un promedio de remuneración mensual de cerca de $3,000. Y los concejales tienen solo 2 funciones neuronales que cumplir en la vida: legislar y fiscalizar. Si no están preparados para ambos asuntos, no deberían meterse de candidatos. Nuestra administración, todos los asesores que no son funcionarios de carrera, sin estar dentro de un orgánico específico, no van a ser contratados, no van a mantenerse permanentes. Los concejales no van a tener vehículo para ir a llevar los guaguas al kinder, ni teléfono de parte del municipio. Cada cual tiene que asumir lo suyo. De los 22 asesores de nómina de despacho del alcalde, nosotros vamos a conservar uno, un jefe de despacho básicamente, por si acá me dé gripe, pero fuera de lo demás estamos preparados para esto, no se necesita más gente. Solo esos recursos pueden igualar a la mitad del total de la tasa de seguridad anual. Que de hecho es insuficiente para todos los propósitos, pero que en conjunto con el gobierno nacional y a través de un sistema en el cual se delega operación de servicios, no de competencias administrativas, obviamente, ni aquellas que por competir en el ámbito de la seguridad ciudadana son servicios propios del gobierno autónomo descentralizado. Pero el servicio de la Cámara, la operación por sí misma, esa tiene que abastecerse de estos recursos que identificamos específicamente para el ámbito de seguridad a través de la contratación con el sector privado. De esa manera tendremos tecnología nueva, activa. Podemos atraer, de hecho, el interés de la empresa pública local, no para cumplir funciones técnicas necesariamente, pero sí para invertir en lo que a través de expertos se puede hacer de una manera que facilita la vida de todos, permite inversiones adicionales en las otras actividades de la vida que no son la seguridad y que dependen de ella. Otro gran tema en Quito, quisiera consultarle al doctor Freile, el tema movilidad. ¿Cuál es su plan concreto con el que llega? No es fácil, es una situación compleja la circulación en Quito, no hay soluciones del transporte público masivo como las grandes urbes hacen. Está a punto de entrar en funcionamiento el metro, que será parte de la solución, no la solución completa. ¿Cómo piensa enfrentar el tema de la movilidad, que es una de las preocupaciones mayores en Quito, además de la seguridad? Primero hago todos los votos porque Pikachu logre poner a funcionar el metro, ojalá antes del fin de año. Pongo una velita todos los días para que lo logre. Ojalá esté andando. Es más fácil administrar algo que está funcionando que algo que esté embodegado. Entonces, ojalá el metro logre funcionar dentro de los plazos previstos para el municipio. Segundo, para nosotros, entendiendo, yo voy 27 años trabajando en temas de infraestructura, he tenido la oportunidad de ver varios metros funcionar, no solamente aquí en Quito, sino recientemente, además de ver muy de cerca la implantación de un proceso de inversión gigantesco, que es la construcción del nuevo metro de Bogotá.
Y en el caso de Quito, estamos contratando solamente una operación, poniendo en centro además al metro, lo cual es errado desde el punto de vista de la industria del transporte. El centro de la industria debe ser el peatón, la persona a la que le debemos dar un buen motivo para que la lógica de su dependencia diaria de la movilidad se lleve a cabo en el transporte masivo y no en el transporte particular. Para eso es necesario que el servicio, en este caso el transporte de pasajeros, sea igual que cualquier servicio en la ciudad, fácil, seguro y puntual. Para lograr esto, necesitamos descarbonizar, al mismo tiempo esto es un propósito ambiental y económico, descarbonizar la ciudad y descabronizar la administración. Y utilizamos este término en el cual hago énfasis, descabronizar, que no está en el diccionario, aunque suene duro para muchos que lo escuchan, porque me critican cuando lo digo. Produjo como hace un par de meses una llamada de parte de los líderes del transporte urbano, que de alguna manera sintieron, creo, una amenaza detrás de la palabra descabronizar, y me dijeron, ¿a quién pretende descabronizar usted? Y les dije, a los políticos dentro del municipio, a los que abusan del poder para generar cosas ficticias, como rutas y frecuencias amparadas exclusivamente en cuántas coimas pueden cobrar, que extorsionan al transporte y provocan, por lo tanto, una reacción del sector privado, que es también la de caer muchas veces en el círculo de la componenda política. Porque cuando el Estado no da las certezas que debe, el sector privado igual tiene que ganar plata y la suma es corrupción. Entonces, nuestra idea es poder retirar de circulación las 3.300 unidades existentes de combustión interna, llámese diésel, y poder reemplazarlas en lo que es, vamos a explicarlo ahorita, un proceso de transición hacia la movilidad eléctrica que demora 6 años en llevarse a cabo. No demora menos porque simplemente no existen unidades para reemplazar. ¿Por qué los buceros estarían dispuestos a tener que cambiar esto? Pues bueno, porque al ser un proceso de descarbonización, pues tiene recursos disponibles para poder llevar a cabo esta sustitución. Ahora, en el largo plazo, nuestra intención, por un lado, en lo administrativo, es unir todas estas empresuchas que tiene el municipio para atender la movilidad en una única, que se llama el Sistema Único de Movilidad. Es una sociedad anónima con la capacidad de llevar a cabo una alianza público-privada. Eso es lo que hay en la ley ecuatoriana. Lamentablemente no tenemos concesiones puras, porque en Ecuador, como es un país con una estructura mental estatista y autoritaria, no existe ley de concesiones para el sector privado, pero usamos la ley esta que tenemos para hacer una APP, en la cual se pretende, una vez que se ha hecho este proceso de transmisión, de transición, recibir no solamente un operador, sino un inversionista institucional. Pues, de hecho, tiene que ser no solo un operador, sino un metro institucional como el de Metro de Toronto, de Nueva York o de París, que adquiere básicamente la infraestructura con el compromiso de ampliarla, porque los metros que sirven en el mundo solo son los que pueden continuar construyéndose. Y recibe como propietarios de capital también a los hoy transportistas de buses, que para que esto funcione además no pueden ser remunerados por el sistema por pasajero. Esta es una de las fórmulas por las que el sistema no funciona y es caótico. Los buses, aunque hagan una caja común, siempre van a competir entre ellos por una porción que se llama pasajero. Y lo que se necesita hacer es un sistema para que pueda generar compensaciones equitativas y al mismo tiempo subsidios para quienes necesitan la ciudad, que son al menos 4 segmentos específicos dentro del sistema proyectado, los subsidios necesarios. Y para eso se tiene que remunerar por kilómetro, es una remuneración por distancia que nos permita llevar buses a donde hoy nos llegan porque son sitios de difícil acceso o de pocos pasajeros. Y si el sistema remunera por kilómetro, permite inversiones adicionales, todo en movilidad eléctrica. Esto en lo que es transporte masivo, y en lo que es igual transporte público, que son los taxis, la idea es promover lo que se llama carbono cero, que igual es leasing de vehículos individuales hacia taxistas que se convierten en gestores de seguridad y turismo y que tienen superpoderes, porque para no pelear con las aplicaciones que no pagan impuestos en el Ecuador, solo recaudan IVA de los usuarios, pero no pagan un solo centavo de impuestos a la ciudad o al Ecuador, pues a los taxistas les vamos a dar superpoderes. Taxista que habla inglés, que conoce de la gestión turística, que se monta en el proceso que vamos a proponer y tiene taxi eléctrico, va a tener horas de parqueadero gratis, va a tener facilidades para llevar a cabo su negocio de una manera razonable. Y eso súmese el proceso de revisión vehicular, que es uno de los que descongestiona la ciudad, que básicamente nos permite que cualquier taller que haga la infraestructura, que construya, adquiera el equipo necesario, se certifique ISO 17120 y 125, pueda vender el servicio de revisión vehicular en un sistema en donde para que la ciudad no se detenga, lo que se mide es al momento de hacer un chequeo aleatorio en la calle, nunca se detendrá un vehículo, pero se multará al certificador si es que las condiciones técnicas no son las correctas. Y un par de medidas adicionales a esto, pues bueno, es suprimir la revisión en los vehículos carbono cero nuevos,
proponer pesaje de vehículos para evitar el daño de las capas asfálticas de la ciudad en los bornes de acceso y nodos de acceso nuevos y existentes de la ciudad hacia el centro y hipercentro de la ciudad. Y claro, fomentar el uso de movilidad alternativa, replanteando lo que hoy existe a nivel de ciclovías, 72 kilómetros disponibles, 23 en uso parcial, por al menos 80 kilómetros, pero dentro de una lógica en donde no vamos a hacer la lucha de les han tratado mal a los ciclistas, quitémosles de espacio al resto del mundo, sino cómo fomentamos realmente que el uso se vuelva algo racional y en lo cual podamos comprometernos como peatones a movernos. Hay otro de los temas fundamentales, doctor Freile, en Quito, cómo lograr el ordenamiento territorial que ha sido complejo. Bueno, por el momento tenemos aprobado ya y vigente, además, bajo la nueva normativa, un plan de uso y gestión del suelo que tiene una duración de 12 años. Es al mismo tiempo, digo yo, una camisa de fuerza, sí, pero creo que en política es mejor jugar dentro de límites definidos que empezar a jugar dentro de límites indefinidos. Tenemos una queja reiterada de 2 grupos de desarrolladores inmobiliarios que identifico yo, los que están inconformes con que los terrenos más grandes en el borde externo de la ruralidad de Quito se mantengan indivisibles y hoy con unos pagos de impuestos prediales proyectados descomunales que básicamente harán que las extensiones grandes queden disponibles solamente para las personas que tienen capacidad de tener lotes grandes y casas unifamiliares y la expectativa de constructores de hacer más obra a nivel de multifamiliares frente a los otros que tienen el interés, digamos, urbanista, concentrado, eficientista del espacio público, que dice que la ciudad tiene que construirse hacia arriba, principalmente en el hipercentro. De una u otra manera, esas líneas están trazadas y creo que nuestra responsabilidad sobre esa delimitación de la mancha urbana está en este momento en proyectar dentro de esos límites cuáles son nuestras expectativas de desarrollo hacia el sector privado. Por ejemplo, nosotros visualizamos una ciudad que vive de la hospitalidad, del entretenimiento y el turismo y para eso se necesita una arena. La decisión de en dónde el sector privado podrá llevar a cabo esa arena tiene que tomarla el municipio. Es más, el municipio debería poner las condiciones del término de referencia mínimo de la infraestructura y licitar a quien pueda llevar a cabo las inversiones como a inversiones privadas y explotación privada durante 50 años de la manera que le pueda atender a la ciudad de una manera más rápida con esa infraestructura, de una manera en la cual la ciudad no va a pagar, van a ser las personas que utilizan esos servicios, pero que eso se construya rápido. Vamos a tener que pensar, por ejemplo, en que hay que sacar la administración pública del centro. Por ahí un par de dueños de pizzerías van a decir, no, nosotros vivimos de los funcionarios municipales que vienen al centro. Son un par de pizzerías que les ayudaremos a reformularse en la lógica en la que Quito Monumental será una ciudad universitaria, con universidades como la de Heidelberg o como la ciudad de Múnich, que están interesadas en adquirir inmuebles para ciencias afines a la arquitectura, a las ciencias sociales, que generen un entorno apropiado lleno de jóvenes del centro monumental de la ciudad, que favorezcan, de hecho, un turismo en el cual la ciudad se vuelva segura en lugar de insegura. Pero, y en un municipio de Quito que se tiene que ir a donde está la administración norte ahorita, que tiene ahí al frente de la Procuraduría General, están unos terrenos más caros de Quito, con un espacio que es la mitad de toda la planta de la administración, donde se parquean 10 vehículos. Es uno de los terrenos más caros de Quito, está botado, toda la administración pública está allá y estamos colapsando el centro, además con el riesgo continuo de que cada vez que hay un diferente político que le traiga la protesta social a Quito, todo el patrimonio cultural de la humanidad esté expuesto a convertirse en adoquines para lanzar, o peor que eso, sigue fomentándose, porque cada vez que pasa una de estas movilizaciones sociales enormes, se moviliza gente en condición de calle, cerca de 90,000 personas en condición de calle que están asentándose en el centro, donde hace 5 años había 60,000 personas que habitaban como familias permanentes del centro, solo quedan cerca de 21,000. Tenemos que ser responsables y entender que esto de la hospitalidad que planteamos depende de qué tan bien esté nuestro centro histórico. Y para eso no podemos tener gente en condición de calle, no podemos tener dependencias públicas que generan riesgos asociados y necesitamos un tejido social vigente, vigoroso y joven que pueda mostrarle al mundo que el nuevo Quito colonial es una entidad viva, un patrimonio cultural vivo. Doctor Pedro José Freile, ¿y cómo piensa impulsar el turismo tan importante en el desarrollo de la capital? Primero hay que dejar de cobrarles impuestos a todas las empresas y las industrias asociadas a la industria de la hospitalidad, empresas turísticas, agencias de viajes, espectáculos. Necesitamos un periodo de veda de impuestos y cobro de tasas.
en el cual podamos permitirle a la gente recuperarse y sobre todo hacer el próximo año, 2023 y 2024, que va a ser un año de recesión económica, con o sin tercera guerra mundial, vamos a estar expuestos a una recesión económica, aprovechar la recesión para que las inversiones en infraestructura puedan llevarse a cabo. Esa es la única virtud que tiene la recesión económica, y es que el mercado inmobiliario depleta, pierde presión, pierde interés, y es el momento de hacer inversiones. Queremos darles todas las facilidades a los industriales alrededor de la hospitalidad. De nuevo, son restaurantes, hoteles, entretenimiento y logística asociada a esas actividades, para que en lugar de estar pagando impuestos tengan el apoyo de la ciudad para construir lo que va a ser la actividad que tiene que atraer inversión y turismo a la ciudad a partir de 2025. Quito tiene también las amenazas de los fenómenos naturales, especialmente los volcanes, la ceniza cuando ha caído. Hoy estamos con el vecino del sur, el Cotopaxi. Pensé que iba a decir Elisa. ¿Cómo lograr una muy buena gestión en previsión de riesgos? ¿Cómo debe funcionar esto? Actualizando los planes que tenemos. Quito no es que no tiene planes. De hecho, desde el 2009 creo que fue un año bueno, si no me equivoco, la administración de Moncayo, en donde muchas cosas para ese tiempo se pensaron, se dimensionaron con la tecnología de ese tiempo para esa época. Yo creo que es muy importante, primero, no denostar nunca, por más de antipatía que uno tenga de otros personajes políticos, las buenas gestiones hechas, y más bien hay que tomar las cosas de otras épocas y actualizarlas. Después del general Moncayo, en la época de Mauricio Rodas, se actualizaron esos planes, y de hecho los riesgos, digamos así, antrópicos y no antrópicos, naturales y humanos alrededor de las emergencias posibles en el distrito metropolitano, se actualizaron. Pero tenemos ya años de retraso. En materia de quebradas, por ejemplo, tenemos que los planes son completos respecto del total de las 48 quebradas que tienen riesgos inminentes sobre áreas pobladas, pero que fueron diseñados para una época en donde el número de personas que vivían dentro de las quebradas o al pie de las quebradas era uno distinto del que hoy ocupa ese espacio. Entonces, necesitamos actualizar esos planes, todas las cunetas de coronación de esas quebradas, los sitios de captación mínima de residuos, que es en donde se originan los deslaves, por ejemplo, son en muchos casos, después de haber recorrido absolutamente todas personalmente con nuestro equipo técnico, sabemos que más de la mitad de ellas ya han cumplido su vida útil, ya se han llenado de residuos, se han vaciado de residuos, suficientes ocasiones, y tienen que actualizarse, tienen que reconstruirse. Hay colectores de enteros nuevos que tienen que vaciarse y reconstruirse. Hay infraestructura nueva que todavía no existía, porque simplemente, por ejemplo, yendo a San Antonio, por donde está la ciudad Bicentenario, no era nada más que un desierto. Hoy tenemos ahí quebradas secas sobre las cuales en las puntas de coronación no se han hecho obras y están generándose invasiones. Hay gente que está viviendo ahí arriba, y sobre la infraestructura hacia abajo hay urbanizaciones que ya corren riesgos tan grandes como los de La Gasca, que hace 4 o 5 años simplemente no se visualizaba. Entonces, responsablemente tenemos que actualizar esos planes. Esto puedo decirle a los ciudadanos con mucha tranquilidad a estas alturas, que con el tema del Cotopaxi, por lo menos la provisión de agua de Quito sí tiene infraestructura mínima para garantizar el potencial desabastecimiento que sucedería en lo que sería la brecha que se genera sobre la cuenca del San Pedro, sobre todo a la altura del valle, porque esa infraestructura fue debidamente construida. Los problemas de energización de la ciudad pueden generarnos baches grandes. Los de muchas urbanizaciones, incluso de las AAA que están construidas en quebradas, son una cosa que en algún momento tiene que exhibirse como un problema público, porque son casas que no son asegurables y que no van a poder salvarse en caso de un fenómeno de nivel 3. Pero todo esto es cuestión de estudio, de actualización y con humildad reconocimiento de las cosas que sí se han hecho bien en otras épocas. ¿Qué piensa hacer con el relleno sanitario que está virtualmente colapsado? A ver, cambiar la lógica de todo el sistema de disposición de basura. Nuestra intención respecto del manejo de desechos es abrir 3 licitaciones internacionales en conjunto, dividiendo la ciudad en al menos 3 distritos principales de aseo y disposición. Uno especial en el Centro Monumental de Quito, que requiere de elementos de integración para el aseo específico de los monumentos especial, pero básicamente tener 3 concesionarios de disposición de desechos que nos van a permitir, primero, sacar la lógica de que los camiones llegan a circular hasta 115 kilómetros al día dentro de la ciudad para poder mover los desechos. Segundo, cambiar la lógica de los horarios por el de los volúmenes de recolección. ¿Qué significa esto? Hay sitios en donde el mismo camión de basura llega, pero llega a la hora exacta para recoger la basura de 100 familias. Y en otro sitio de la ciudad, el mismo camión llega a la hora exacta para recoger la basura
de 4.000 familias. La consecuencia es que el equipo se daña, se degrada todo el sistema, la posibilidad de hacer economía circular se vuelve imposible, y lo que necesitamos son sitios en donde la lógica de la puntualidad sea cambiada por la de la exactitud en la disposición. Las ciudades que funcionan bien suelen dejar en el suelo, suelen dejar en el botadero, en el relleno técnico, como se le quiera decir, hasta máximo el 10% de los desechos. Quito está dejando en el suelo el 90% de los desechos. Estamos atrasados 100 años respecto de nuestros propios vecinos de región. Las ciudades más eficientes del mundo están dejando en el suelo menos del 1%. Claro que esa tecnología no podemos pagar, tal vez si nos juntásemos con Colombia y Perú como países, pero esos son juguetes con los cuales no nos podemos meter. Lo que sí se puede hacer es, sin poner los huevos en la misma canasta, replantear, igual que en la movilidad, una transición a donde el sector privado, a quien sí le duele la plata, hace bien el servicio a través de 3 concesionarios distintos para que no se colapse el tráfico, se atienda oportunamente a la gente y la disposición sobre el suelo sea la mínima. Ahora, al hablar de basura, Miguel, nosotros hablamos también del tema del agua, porque vemos con mucha preocupación que muchos de los candidatos, si no todos, les han vendido y repiten como catarnicas el tema del proyecto Vindobona. El proyecto Vindobona es una concesión diseñada para ser el latrocinio más grande de la historia del país. Y todos los candidatos repiten como periquitos que esa es una concesión de $1.500 millones que pagaríamos exclusivamente los quiteños para darle agua limpia a Esmeraldas. Yo le quiero mucho a Esmeraldas, pero ahorita mi preocupación es Quito. En lugar de un proyecto que lo que tiene es un túnel descomunal, que seguramente hará millonario a quien venda, o sea, comisionista de la tuneladora, necesitamos hacer varios proyectos, decenas de proyectos de infraestructura de tratamiento de aguas que nos permiten recuperar las quebradas en lugar de pensar cómo taparles, para que se conviertan en parques lineales en donde hace falta. En la ciudad de Quito, desde Quitumbe y hacia el norte, no existe ninguna otra planta de tratamiento y sin embargo estamos llenos de quebradas que siguen llenándose de personas que tenemos que relocalizar porque nadie debe vivir en una quebrada y más bien estas se puedan convertir en parques que podamos aprovechar escénicamente también para beneficio del turismo, que es la industria que queremos promover. Pero nada de estar pensando en concesiones por las que nos van a cobrar a los quiteños un solo centavo para que algún comisionista de los últimos 3 gobiernos se vuelva millonario. ¿Qué va a hacer con las empresas metropolitanas? Verá, este es un tema por principio filosófico, lo tengo que decir, y por convicción política. El término empresa estatal o empresa pública es una tontería. Es absurdo hablar de que el Estado tenga empresas. El Estado puede tener entidades, puede cumplir funciones, puede garantizar servicios, pero tener empresas no, porque tener empresa implica correr riesgo y la función del Estado es dar certeza, la del privado es correr riesgo. De las empresas municipales, yo les diría entidades correctamente, hay entidades como la EMAP y la EMOP que históricamente han tenido, bueno, la EMOP dejó de tener buenos indicadores hace mucho tiempo, la EMAP todavía conserva algo de eso. Es indispensable que, por un lado, se lleven a cabo procesos de auditoría, de procesos de contratación y de la parte financiera de estos, en los cuales nosotros no vamos a ser perseguidores de nadie, pero necesitamos que se genere transparencia, porque sabemos que sobre todo la última plumífera administración de Quito, me refiero a la anterior, a la del señor Pikachu, fue particularmente mañosa con el manejo de esas entidades. Yo no soy un denunciólogo, no es mi perfil político, pero sí estamos empezando a trabajar con equipos técnicos que nos puedan ayudar a recuperar la economía de estas empresas, que por otro lado, pensamos que como entidades municipales tienen que entrar bajo sistemas de contratación integral a atender las necesidades inmediatas de la población más pobre de la ciudad. Y la lógica de la contratación integral que nosotros proponemos hace que cuando el municipio entre en una manzana, como se hizo en su tiempo en el desarrollo de Barcelona o de París, entren todas las entidades municipales juntas y todos los proveedores de servicios básicos o universales o reconocidos como derechos humanos. Es decir, agua, luz, internet, alcantarillado, todo junto. Entra, deja todo bonito y se va a otro vector. Y la lógica de entrar a ese sitio implica además la contratación en lo posible de las personas que puedan brindar servicios y están cerca de la zona. Siendo año de recesión, esta es una apuesta a la segura para poder generar cohesión social, asunto que la gobernabilidad de la República requiere hoy más que nunca ante ausencia de resultados de otras instancias de gobierno. ¿Cuánto le preocupa el microtráfico en Quito y cómo piensa afrontar esto? Me preocupa macro el microtráfico. El día de ayer en Solanda conocí una asociación de esas que se hacen como personas digamos así, personas jurídicas en el nivel de base para la participación ciudadana a través del MIES, con acuerdo ministerial y tal,
que es una casa, no es una casa de reposo, pero es una instalación, una asociación de cuidado de adultos y adultas mayores, tiene 100 y pico de usuarios. Toditos estaban ahí, queda junto a un terreno municipal en Solanda, cerca de la Jota, y el terreno de al lado de donde están los adultos mayores, la administración zonal está dándoles a todos los comerciantes que están ocupando las veredas de la Jota. La mayoría, sin ser peyorativo, porque es una coincidencia, extranjeros, que de hecho están agrupados en unos grupos que yo no podría decir asociaciones o cofradías, sino que en actitud incluso amenazante se acercaron a decir que ese terreno el administrador les había dado. El microtráfico sucede entre ese nivel de comercio que no tiene control y que además atemoriza a la gente. Pero hay la administración, la responsabilidad del alcalde Guarderas, porque el administrador zonal depende de él directamente, lo que hacen es acoquinarse frente a la amenaza de estas personas que no son comerciantes, que evidentemente tienen un interés de tráfico detrás de utilizar ese espacio. Y el municipio les está habilitando un mercado al lado de una casa de retiro de ancianos para que puedan hacer microtráfico. A mí me preocupa notablemente que el municipio esté vendido en el crimen organizado. Que cuando le pregunto al ministro del Interior, al ministro de Gobierno o al ministro de Finanzas, ¿cuántos policías activos están en la calle en Quito? Me digan, oye, ya en 15 días te contestamos, ya han pasado 2 meses y 3 veces la pregunta y no saben cuántos policías de oficina tiene Quito y cuántos realmente están en la calle dándonos servicio de seguridad. Entonces, ¿cuánto me preocupa el microtráfico? Me preocupa macro, Miguel. Porque hay una desconexión entre el valor propio de un servidor público que trabaja para la ciudad y lo que tenemos hoy al frente de esas posiciones, solo funcionarios políticos más comprometidos con salvar su propio pellejo y someterse al miedo que servirle a esta ciudad que tiene que ser ejemplo de dignidad y valor. Bien, al doctor Pedro José Freile, candidato a la alcaldía de Quito, muchas gracias a la atención a la revista de Opinión Democracia. Allí están sus planteamientos, sus propuestas para la capital. Muy amable. Dios le pague, Miguel. Gracias a todos los oyentes de Democracia. Y también los lunes y martes estamos disponibles para una entrevista, ¿verdad? Muchas gracias. Habrá su oportunidad. Muy amable, doctor Freire, aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a pasar al segmento Clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes deseo recomendarles el programa Controversia en Escena, este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar el mapa político en América Latina, el autoritarismo, el populismo, las amenazas contra las democracias y las perspectivas geopolíticas. 3 invitados: el doctor Jaime Costales, escritor, académico, psicólogo social y político; la doctora María José Rodríguez, es una consultora internacional, ella es boliviana; y el doctor Daniel Granda, politólogo y catedrático de la Universidad Central. Luego de Clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, vendrá en Exa FM el show de la papaya. De mi parte, muchas gracias por dispensarnos con su amable seguimiento. Les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana, y hagamos votos, esfuerzos, porque la selección ecuatoriana de fútbol debute muy bien frente al local Qatar. No es fácil, pero no es imposible. A ver si ganamos o sacamos un muy buen resultado. Nos vamos a olvidar por el momento de esa política que nos carcome a los ecuatorianos, de esa política mediocre que vivimos en el país. Muy buen día, feliz viernes, felicidades a todos. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M da inicio Clarito está. Amigos, bienvenidos. Estamos otra vez